El petróleo es historia. El petróleo y su historia está untada de sufrimiento, odio, alegría y guerras, entre otras variedades de sucesos que se desarrolló por esta guerra de la sangre negra. El petróleo puede llegar a ser una desgracia, a una fortuna, a una tragedia, a cualquier persona, y también la razón de la economía mundial. Pero desde los principios de haber descubierto el petróleo, se empezó a utilizar, dado a que en un comienzo estos brotaban del suelo, como hoy en día vemos charcos y pequeñas lagunas. Esto generaba que los pueblerinos utilizaran el petróleo para cualquier tipo de cosas que se les pasara por la mente. Pero es desde los tiempos del arca de Noé donde se empieza una competencia por este líquido preciado, por esta sustancia negra y espesa considerada por muchos algo. Y entonces empiezan los problemas sociales, la esclavitud. Pero superemos esta época y lleguemos al siglo XIX, donde aparentemente no hay esclavitud, o bueno, ya no se denomina por este nombre. Ahora tiene el hermoso nombre de maquilas, y viene la explotación laboral, que prácticamente es lo mismo que se empleaba desde hace mucho tiempo. Y mientras unos se encuentran trabajando, matándose las espaldas, otros se encuentran matando por este llamado, hoy en día, el oro negro. Y es en esta época donde se empiezan a desarrollar las tecnologías, a inventar formas de cómo sacar el petróleo del fondo de la tierra. Por otra vía, también se empieza a desarrollar otras tecnologías como la electricidad. Empieza a descubrir la electricidad y es el desarrollo de experimentos que utilicen energía y incluso se, se, se inventa la bombilla eléctrica. Pero en ese entonces no había mucho problema con la contaminación, pero ahora, desde hace 90 años de que se empezó a explotar los pozos petroleros, es donde hay muchas diferencias, donde las industrias petroleras están acabando con el planeta Tierra en su interior. Y cuando los combustibles fósiles son quemados, fue apareciendo el calentamiento global y una variedad de controversias que hoy en día a muchos nos importan, a muchos nos importan y a pocos les da pero entonces no nos desviemos del tema. Se empezaron a inventar máquinas para sacar el petróleo del fondo del mar. Se inventan una máquina extractora de petróleo o bomba de varilla. Pero al igual de que inventan máquinas, también inventan armas para ganar esta sangrienta guerra y formas para, de cómo transportar estos peligros, porque, como sabemos, eran altamente inflamables. Entonces, se inventaron los tanques cisternas para poder transportarlos en barcos o por vía terrestre y empezar a fabricar derivados del petróleo que ardieran y que fueran más eficientes que otros productos que se utilizaban en estos. Entonces había gente que en estos tiempos se percataba de la verdadera ganancia que significaba tener, tener el petróleo en sus manos, pues veían en ello una gran posibilidad de tener una economía y sostener un nuevo comercio, unas nuevas empresas. Y así sucede que los ideólogos de este entonces se dieron cuenta de la grandeza económica que puede llegar a ser un mercado de petróleo. Entonces iniciaron con la búsqueda de este líquido negro y espeso, chicloso. Empezaron a recorrer todo el mundo en busca de este líquido preciado. Fueron al Medio Oriente, donde, según escuchaban, habían vastas y vastas reservas de petróleo subterráneas. Fueron al Medio Oriente en busca de petróleo en lugares tan desolados en donde no necesitaban petróleo, sino más que todo necesitaban reservas de agua. Así que no era necesario tener petróleo, porque lo único que les importaba a los orientales era tener agua para que consumir, porque prácticamente se encontraban en el desierto. Entonces, ellos no eran conscientes de la grandeza y la potencia que tenía
el petróleo para solucionar sus vidas de una manera económica. Entonces, fue cuando los ideólogos se aprovecharon de estos conceptos y, y hicieron un contrato con ellos durante 90 años para explotar el petróleo sin ninguna regalía. Esto es una estrategia que utilizaron los grandes petroleros para quedarse con los, los terrenos de petróleo y las vastas lagunas que se encontraban debajo de la tierra oriental. Y mientras que el occidente iniciaba la revolución industrial, donde nace el automóvil y el diésel y los buques, y muy prontamente aparecería el transporte aéreo, los aviones. El petróleo se encuentra, en el petróleo se encuentra la fuente energética de transporte del siglo XX. O sea que los orientales no miraban a futuro la grandeza que significaba tener petróleo, reservas de petróleo en su patria para volverse ricos en ese entonces. Así que como lo ya escuchamos, los, los grandes petroleros sabían tener una estrategia y tener una visión a futura de que esto los iba a hacer ricos y se aprovecharon del desconocimiento de los orientales para poderse quedar con su preciado oro negro. Y es acá donde cada país se da cuenta de que esto es una potencia. Entonces es cuando las empresas y las multinacionales empiezan una guerra para, para, para intentar ganar quién se quedaría con la grandeza total del petróleo, poder controlarlo completamente. Y es acá donde empiezan los problemas gubernamentales, que el gobierno empieza a bombardear y a formar guerras solo por obtener una gota de petróleo.